Con la conferencia Servicios Públicos, Elementos Conceptuales, Jurídicos y de Gestión, recibamos a nuestro Gregorio Montero. Bien, muy buenos días. Agradecimiento, claro, especial a todos por estar acá, pero al ministro Ramón Ventura y al viceministro Elso, además del agradecimiento, la felicitación por este evento. Esta es la mejor manera de dar los pasos necesarios para la verdadera transformación del Estado dominicano y del quehacer de la administración pública. Hay una labor didáctica, ya lo decía el ministro, que hay que acometer necesariamente, y en algunos temas esa es la etapa en la que estamos en la República Dominicana, por razones que apuntaríamos más adelante. Al resto de los viceministros del MAP, a las viceministras y al viceministro Manzano, Hilda, Donatila, un placer inmenso. Al director del INAP, a Oquendo, y a cada uno de ustedes, y sobre todo nuestros compañeros del MAP. Nos seguimos sintiendo como compañeros de labor, no obstante el trajín y la distancia, pero seguimos en lo mismo, y pendiente además de todo lo que pueda ocurrir de forma positiva en nuestra administración pública. A los colegas, conferencistas internacionales, saludarlo también, Di Paolo, quien fue ganador de una de las versiones de los concursos de ensayo del CLAS, precisamente en el tema de innovación, no este año, sino el año anterior. Qué bueno que estamos también acá, y agradecimiento porque viene a compartir sus experiencias también con nosotros. A los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, fundamental, ya lo decía el ministro, fundamental que avancemos en todo esto de manera conjunta, porque nos necesitamos partes y partes. No hay forma de que la calidad de los servicios públicos en cualquier país del mundo se pueda convertir en una realidad si no somos capaces de hacer sinergia entre Estado, sector privado en lo que corresponde, y lo digo muy a propósito, en lo que corresponde, y organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso es fundamental que se dé en el proceso en que nos encontramos. Les decía entonces que me corresponde a mí una parte muy general, porque sé que los colegas internacionales como los expositores nacionales van a ir directamente a experiencias concretas. Pero dado el momento en el que se encuentra la administración pública de nuestro país, creo que es necesario, independientemente de lo cansón que esto pueda resultar por la complejidad de algunas de estas temáticas, independientemente de eso, tenemos que embarcarnos en algunas reflexiones para poder entender el resto. Porque yo creo que en la praxis a veces no entendemos algunas cosas porque no entendemos necesariamente los enfoques doctrinarios, los enfoques conceptuales, los enfoques teóricos que están alrededor de estos temas. Y creo que es importante siempre hacer esa reflexión académico-teórica que nos permita centrarnos en algunos aspectos que son fundamentales. No podemos hablar de calidad de los servicios públicos, no podemos hablar ni siquiera de una organización adecuada de los servicios públicos, mucho menos de la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos, si no entendemos que esta temática de los servicios públicos es algo fundamental del Estado social y democrático de derecho. Es decir, no podemos entender por qué avanzar en una gestión de calidad de servicios públicos si no nos ubicamos en el concepto propio del Estado social y democrático de derecho. Incluso los tres aspectos, estas tres cláusulas, la cláusula social, la cláusula democrática como la cláusula de derecho, son determinantes para la organización de los servicios públicos en cualquier país del mundo, sea este pequeño o sea este grande. Pero no podemos, y esto somos reiterativos con ello, y aquí solo quiero llamarle la atención sobre la Carta Iberoamericana, o el documento, no alcanzó a ser una carta, el documento del CLAD
una gestión pública iberoamericana para el siglo XXI, que por fortuna fue incluso aprobada aquí en Santo Domingo en el año 2011. Todavía nosotros no estábamos en la Secretaría General. Este documento precisamente hace un análisis crítico de lo que ha sido el devenir de la administración pública, sobre todo en América Latina, bueno, y todo lo que nosotros sabemos, la ineficiencia, el clientelismo, lo antidemocrática que ha sido. Y cuando va a las recomendaciones, una de las cuestiones que plantea este documento, aprobado por todos los países miembros del CLAN, es que hay que avanzar necesariamente en la calidad de los servicios públicos, pero desde una perspectiva de derechos. Y hablando precisamente de derechos, la administración pública de hoy no cumplirá jamás sus fines si no hace una relación adecuada de servicios públicos con derechos fundamentales. Ahí hemos tenido dificultades. Vivimos haciendo análisis de los servicios públicos y procuramos también organizarlo de la mejor manera posible, pero sin entender que cuando la Constitución, la dominicana incluida, habla del derecho fundamental a la salud, de la única forma que podemos hacer cristalizar este derecho es si organizamos de manera efectiva el servicio de salud en la República Dominicana. Entonces, nos damos un Ministerio de Salud, nos damos un Sistema Nacional de Salud, nos damos una estructura para el Servicio Nacional de Salud, pero no hacemos la debida vinculación con el Estado de Derecho y sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso nosotros a este título, como han visto, le llamamos reflexiones teóricas vinculantes. Es que no podemos avanzar en esto, en lo que estamos aquí hoy, si no entendemos debidamente estas cuestiones de carácter general. Ahora, esto de los derechos fundamentales de los ciudadanos hay que verlos desde distintas perspectivas. Fíjense que ya no solo se trata de los derechos de primera, segunda y tercera generación, a lo que estamos acostumbrados, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos. Hoy estamos hablando de otros derechos que todavía no lo hemos entendido de manera adecuada, la dimensión me refiero. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho a la información y a la privacidad, porque fíjense que parecería una contradicción. Derecho fundamental a la información, pero también derecho fundamental a la privacidad. Esto significa que cuando organizamos el derecho de información, tenemos que tener en cuenta que hay otro derecho, que es el derecho de la privacidad. Y por eso es que tiene que haber una regulación de este servicio que se convierte en la mayor parte de los casos en trámites burocráticos, trámites administrativos, pero que tenemos que tener mucho cuidado al organizarlo. Pero también tenemos que hablar de un derecho difuso que aparece ya en nuestra Constitución, o derecho colectivo, que es el derecho al medio ambiente, a la pureza del medio ambiente. Todo esto obliga a que organicemos mejor nuestras instituciones. Por eso es que la administración pública está en constante mutación. La administración no puede ser nunca estable. El Estado nunca puede... por eso cuando se hablaba de la reforma del Estado, en la década del 70, 80 y 90, y que cometimos muchísimos errores, y ojalá y no volvamos a cometerlo, se pensó que la reforma del Estado era un hecho único en la historia. Reformé el Estado. El Estado nunca se reforma. Hay niveles de reforma del Estado que vamos acometiendo y cada vez se generan nuevas necesidades. Por eso incluso nosotros hoy somos más dados a analizar la reforma del Estado desde la perspectiva de la transformación. En definitiva, de lo que se trata es de transformar la forma de gestionar la cosa pública. Y eso pasa por transformar mentalidades, no solo estructura. Y a veces cometemos también el error de creer que con cambios en la estructura vamos a resolver el gran dilema del acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. El trabajo es un trabajo integral realmente. Por eso no todo el mundo se decide por la reforma y la transformación del Estado, sobre todo cuando de forma pacífica se trata, porque a veces le dedicamos toda una generación y cuidados y toda una vida a determinados procesos, porque nosotros estamos esperando llegar al momento cúlmine y decir: transformé el Estado, reformé el Estado dominicano. Eso no ocurrirá nunca, porque esto es una necesidad latente.
Y hoy más que antes. ¿Por qué? Porque el ciudadano se ha reposicionado. El ciudadano de la administración del siglo XXI y la presión que hace a la administración pública no es ni el del siglo XX ni el del siglo XIX. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Por eso es que hoy las demandas son mucho más fuertes. Las demandas son mucho más constantes y mucho más ambiciosas. Bueno, queríamos la era de la información, ¿verdad? Ahí la tenemos. Lo que pasa es que hoy nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo de manera ipso facto, de manera concomitante, y eso nos genera mayores necesidades y mayores posibilidades, claro, a veces posibilidades de relacionarnos con el Estado y con la administración pública. Pero no podemos olvidar, y sé que hay muchos abogados acá, esta rama del derecho olvidada en la República Dominicana, o no olvidada porque creo que nunca la tuvimos presente. Yo diría más bien posternada, el derecho administrativo como rama del derecho público, que a la par del derecho constitucional juega un papel determinante para lo que estamos hablando aquí hoy, y lo veremos más adelante. Si nosotros no somos capaces de generar un derecho administrativo adecuado, y cuando yo digo generar un derecho administrativo no es solo la cuestión jurídica. Bueno, ahí está la Constitución de 2010, que si vamos a hablar del nacimiento del derecho administrativo en la República Dominicana, hay que ubicarse en la Constitución de 2010. Antes, normas sueltas que nadie le hacía caso, a nadie le importaba, además normas intrascendentes, no por lo que ellas planteaban en sí mismas, sino porque hacían falta otras normas. No me hable de un buen derecho de la función pública de manera efectiva si no tenemos organizados los procedimientos y los trámites administrativos. No me hable de una buena norma salarial si no tenemos el tema de la organización de la administración pública resuelto. Y siempre habían normas sueltas de este tipo. Hoy estamos hablando de que la Constitución da un panorama, por eso algunos tratadistas del derecho administrativo dicen que el derecho administrativo es profundamente constitucional, porque tiene su raíz, tiene su base en el ordenamiento constitucional. Creo que nosotros estamos precisamente en ese momento. Como consecuencia de la Constitución de 2010, han venido un conjunto de leyes, desde el punto de vista formal, leyes emanadas del Congreso de la República, que vienen a resolver, si somos capaces de aplicarlas de manera correcta, problemas históricos. Lo que pasa es que se nos empieza a olvidar. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? Que hasta hace 2 años, la ley que regía la organización de la administración pública dominicana era una ley trujillista. La ley 4378 del año 1956. Ojalá y esté citando correctamente, porque llega un momento en que ya, como uno no quiere ni siquiera saber de ella, termina olvidándola, y qué bueno que así sea también. Esa era la ley que regía las secretarías de Estado, la organización de la Secretaría de Estado, hasta el año 2012, para vergüenza nuestra, ¿verdad? Esa era la realidad, pero no teníamos una ley de salario hasta el año 2013. No teníamos una ley de procedimientos administrativos en la República Dominicana, un Estado del siglo XXI, hasta el año también 2013. No, peor, esa fue aprobada en 2014 y entrará en vigencia en febrero del 2015, de acuerdo como a una cláusula de vacatio legis que ella misma plantea. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y como administradores públicos, como gente de la administración pública, como servidores públicos, debemos tener esto muy en cuenta, y que este tema de la calidad de los servicios públicos ya no está suelto. Porque además, ¿saben qué? En la República Dominicana, hasta el 2010, no había una sola norma que desde una perspectiva conceptual y jurídica esbozara los servicios públicos. Pero parece que se nos olvida ya, tan rápido, y se nos olvida. No existía. Cuando nosotros hablamos, mira, en mi libro del 2011, Régimen Jurídico y Funcionarial, y profesionalización de los funcionarios públicos, que a propósito estamos trabajando ya la segunda edición, ojalá y que podamos sacarla en el primer trimestre del 2015, con el propósito de incorporar todas estas cosas nuevas que han ocurrido. Cuando trabajamos ese libro de República Dominicana, en 2011, no podíamos hablar nada de servicio público más que lo que dice la Constitución
del 2010, pero que ahora hay que hacer un desarrollo normativo, un desarrollo instrumental para que ese artículo constitucional pueda ser debidamente llevado a la práctica, porque no basta con un artículo en la Constitución, eso es sumamente importante, pero luego viene un conjunto de normativas, como por ejemplo la propuesta de decreto que están trabajando desde el MAP para la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos. Entonces, no olvidemos que el derecho administrativo, como rama del derecho público, que aborda las estructuras, los procedimientos y las relaciones que se dan a lo interno de la administración pública, como las relaciones que se dan entre administración pública y ciudadanía, eso es determinante para nosotros poder continuar avanzando en este tema. Pero hay otras cuestiones novedosas. Por ejemplo, la calidad de los servicios públicos es una cuestión de gobierno abierto, que a propósito la República Dominicana es parte de la alianza global por el gobierno abierto, donde hay ya 15 países de América Latina, de 62 países del mundo, 15 países de América Latina. Bueno, y ustedes saben que esta alianza por el gobierno abierto lo que procura es colocar, y ya el CLA también ha asumido este tema con varios simposios, varios eventos, lo que procura es colocar esta nueva forma de gestionar la administración pública, fundamentada en algunos pilares como la transparencia, la participación ciudadana, la cooperación público-privada, pero nosotros también colocamos ahí la cuestión de la calidad de los servicios públicos, porque también a veces los conceptos nos confunden. El concepto tiene que envolver el fin. Participación es medio. Tecnología de la información es medio. Transparencia es medio. Lo que pasa es que la colocamos como un fin. ¿Cuál es el fin? La calidad de los servicios públicos, la satisfacción de los ciudadanos, el bienestar de la gente. Entonces tenemos mucho medio para hacer las cosas, pero nos olvidamos del fin. Y esa es una crítica que le hemos hecho al concepto que se está manejando sobre gobierno abierto. Suazo, de la Dirección de Ética, participó en un evento que hizo el CLAD hace unos días, y esa fue una de las críticas que le hicimos a ese concepto. ¿Y dónde está el fin? La calidad de los servicios públicos. Bueno, creo que ya el CLAD está dando su aporte, acaba de salir un documento y para el próximo año vamos a trabajar otro documento en ese sentido. Otra cuestión es la organización de la administración pública. Ya dijimos que hay una ley y que por fortuna la Constitución también se ha pronunciado por primera vez en este sentido, pero aquí hay que hilar fino, porque la organización de la administración pública no solo tiene un componente jurídico, sino que también tiene un componente de gestión. Y desde la perspectiva meramente jurídica, es imposible organizar debidamente la administración pública. Por eso es que hay que dejarle espacio a los reglamentos, porque en el reglamento se incorpora la sapiencia, la praxis, el saber del día a día de los funcionarios. Y en eso creemos que la ley los legisladores fueron inteligentes. Ahora con los reglamentos tenemos serios desafíos. Entonces la organización administrativa tiene que hacerse pensando en el ciudadano. Hay que desdecir de los esquemas anteriores, porque yo creo que organizábamos las instituciones públicas pensando en cómo íbamos a hacerle la cosa más difícil al ciudadano. Entonces hoy no, hoy la organización tiene que ser pensada en él, por eso su participación, incluso en la organización de los servicios públicos, es fundamental, ya reconocida por fortuna hasta en nuestra constitución política. Pero también hay otro tema que no podemos dejarlo de lado cuando reflexionamos sobre los servicios públicos, la cuestión de la profesionalización y lo que nosotros hemos llamado la construcción del nuevo servidor público. Ya hoy no es que sea de carrera, eso no es suficiente. Sí, que venga la carrera. Ya hoy no es cuestión nada más de capacidad técnica. Sí, qué bueno. Ya hoy no es solo cuestión de esos conocimientos técnicos, pero también de buenos procedimientos de trabajo, porque conocimientos técnicos sin procedimientos de trabajo no funciona. Y además de eso, tampoco es suficiente hoy con la ética, con el ejercicio ético de la función pública. Todo eso es muy bueno y tenemos que seguir luchando por ello. Pero hoy también se trata de la sensibilidad social del funcionario. No importa el nivel, desde el presidente hasta el que tiene la honrosa labor de limpieza en las instituciones públicas, que a veces lo vemos al margen, ¿no? Él es un servidor público con toda la importancia que puede tener cualquiera otro en la administración,
Aquí la diferencia es solo de jerarquía, y recuerden que la jerarquía es pasajera. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante en definitiva? Que el ciudadano que trabaja en la administración pública, porque eso es lo que es, un ciudadano al servicio de otro ciudadano como servidor público, entiendan que su compromiso es con la gente. Porque de nada vale que organicemos bien los servicios y cuando estamos gestionándolo, estamos pensando hacia adentro, de manera egocéntrica. Hay que pensar hacia afuera. Yo estoy aquí porque el ciudadano necesita que yo le dé un buen servicio, pero no porque lo necesita, es porque tiene el derecho. Tiene un derecho fundamental a ello. Entonces, todo esto creo que es importante incorporarlo en la reflexión. Y ese nuevo servidor público, nosotros tenemos que luchar porque nosotros tenemos la oportunidad. Pensemos en la carrera administrativa, muy bien, la profesionalización es muy buena, pero sí, y después que soy de carrera, ¿qué? Mi compromiso con la gente. Yo debo legitimar y justificar mi empleo todos los días en función del servicio que le doy a la gente. Cuando veamos el concepto de servicio público y la cuestión etimológica, verán cómo lo usamos de manera indistinta. Yo trabajo en el servicio público porque trabajo en una institución pública. Y cuando digo entonces el servicio público como categoría de derechos de los ciudadanos, a todo lo que los ciudadanos tienen derecho a accesar y yo estoy obligado a ofrecer. Eso también creo que es importante que lo tengamos en cuenta, como también ver esto en un contexto de políticas públicas. Creo que ahí hemos estado fallando históricamente y también en la República Dominicana, por desgracia. Mientras no pensemos la administración pública desde una perspectiva de política, no solo política de gobierno, política de Estado, tendremos dificultad en entender el rol que juegan los servicios públicos, porque al final los servicios públicos son las unidades de medida para la evaluación, para la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Y debemos convertir los servicios públicos en una política pública. Que cuando hablemos de servicio público pensemos que eso es una política de Estado y que no es un invento y que cada quien que llegue se va a inventar la forma de hacerlo. Sí, la innovación permanente, eso sí, pero respetando el régimen jurídico. Y cuando el régimen jurídico no sea suficiente, cambiémoslo entonces. Cambiemos el régimen jurídico, pero no lo violentemos. No lo violemos porque terminamos todo desacreditado. Ahí fue donde algunas corrientes neoliberales nos hicieron fracasar. Cuando dijeron, dejemos todo al gerente, dejen de lado las leyes. Y entonces no estamos ante un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se gerencia, se innova, pero se respetan las normas. Porque si no, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Y se creyó que había tensión entre dos categorías de la administración pública, legalidad y eficiencia. No hay tensión entre legalidad y eficiencia. Lo que hay es complementación. No se puede ser legal sin ser eficiente. Y no se puede ser eficiente sin ser legal. ¿Qué han hecho en algunos países? Han incorporado a la gestión desde la perspectiva innovadora la cuestión de la reducción de trámites. Claro, y si hay que quitar normas, quitemos normas, porque el Estado de Derecho no es sólido en función de cuántas leyes tenga, es en función de cuán necesarias y cuán buenas sean las leyes que tienen y cuánto se apliquen. Ahí está la calidad. Por eso hoy se habla de la calidad normativa, la calidad regulatoria. Los abogados en esto, los juristas en esto, metimos a muchos de nuestros países en problemas, porque creíamos que a cada problema la solución era una ley. No, eso no es verdad. Hay problemas que no se resuelven sin una ley, pero nunca la ley será suficiente para resolver los problemas, porque la ley hay que gestionarla. Y si la ley es mala, los resultados van a ser malos, evidentemente. Entonces hay que trascender a esos tiempos en el que cualquiera redacta una norma, en el que cualquiera presenta una propuesta de decreto y nadie sabe lo que dice ni a cuánta contradice. Entonces hay que jugar cada instancia del Estado, en este caso tiene que jugar su rol. Y en esto de política pública, convertir los servicios públicos en una política pública, está la cuestión de la inclusión social. Esto no son tiempos de políticas excluyentes. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de tener políticas inclusivas? Dándole participación a la gente. Usted no puede subrogarse en el derecho de los ciudadanos.
A un político no se le elige en una posición pública para que se subrogue en los derechos de los ciudadanos. Es para que represente los derechos y los intereses de los ciudadanos. ¿Y cuál es la mejor manera de representar esos intereses? Dándole participación. Que ellos participen y nos ayuden a tomar las mejores decisiones, o ayuden a los políticos a tomar las mejores decisiones como debe ser. Y también en esto el tema del desarrollo sustentable. Usted me puede hablar de calidad de servicio público. Hoy los servicios públicos, miren, la dimensión del Estado social y democrático de derecho nos dice, en el siglo XXI, no es solo que me dé con calidad los servicios públicos, no se trata de eso nada más. Eso ya es sumamente importante, pero ¿tengo garantizado el desarrollo? A ver, montémonos en el estado de bienestar. ¿Qué ocurrió en este estado de bienestar? Que se le estaban garantizando determinados servicios públicos a los ciudadanos durante un tiempo. Ocurrió en Europa, ocurrió en los Estados Unidos y ocurrió en muchos países de América Latina. Pero no nos dimos cuenta, o no se dieron cuenta, que era una cuestión meramente coyuntural, porque la estrategia no estaba garantizada. Como el Estado se convirtió en una entelequia, porque los neoliberalistas dijeron que al Estado había que reducirlo al mínimo y que el mercado todo lo resolvía. Claro, inspirado en Adam Smith, déjale todo al mercado, y nos dimos cuenta, por desgracia y por fortuna, de que era mentira. Ahí está la realidad hoy. Al Estado no se le puede regatear su rol nunca. Ahora el Estado comparte su rol, eso sí, pero no se lo entrega a nadie. Y se lo entregó hoy muchos de nuestros países, y por eso todavía hay quienes se preguntan, y toda esta crisis financiera global, bueno, tiene muchísimas explicaciones, pero entre ellas van a encontrar el debilitamiento del Estado y la corrupción administrativa, que tuvo como caldo de cultivo el debilitamiento del Estado. Debilito las instituciones y hago con ellas lo que me da la gana. Y ahí todavía estamos metidos, en desgracia. Por fortuna, los países de América Latina batallando, y ahí está América Latina, que ahora hay que venir a preguntarle. Ahora Europa y Norteamérica tienen que venir a América Latina a preguntarnos alguna cosa, porque hemos dado muestra de batalla, pero si no tomamos los correctivos necesarios, sobre todo con esto de la inclusión social, y por fortuna ya algunos países en la región, sobre todo los países del ala progresista, han afrontado con mucho éxito, y ahí están los resultados incluso de organismos internacionales que no son afines a ellos: la reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre. Ahí son realidad de la mejora de servicios públicos como la salud y la educación. Bueno, ahí tenemos a Bolivia, que le dedica el 9% de su Producto Interno Bruto a la educación. Eso no es de antes, eso es un proceso que se ha venido consolidando. Entonces, esas son realidades que están ahí cuando se piensa más en el ciudadano. Y a eso es que estamos llamados nosotros en materia de gestión de servicio público. Ahora, no nos olvidemos de que se trata del desarrollo sustentable. Yo pregunto, ¿se garantiza en el siglo XXI el desarrollo sustentable tan solo con buen servicio de salud, con buen servicio de educación? Ahora tenemos problemas serios, y creo que me voy a repetir aquí. Ahora tenemos un problema de medio ambiente con el cambio climático, que amenaza con hacer desaparecer la vida sobre la faz de la tierra, y tenemos el problema del crimen organizado, que se manifiesta a través del sicariato y a través del narcotráfico fundamentalmente, y otras modalidades. ¿Puede haber sociedades sustentables con estos dos problemas como se nos han venido encima? No. Entonces el problema es serio. No importa que resolvamos aquellos problemas, que sí hay que resolverlos, tenemos que enfrentar otro. Y por eso le digo, la reforma del Estado, la transformación del Estado no es un hecho único, es un hecho en proceso, que empieza y jamás termina. La innovación es determinante. La aplicación de modelos de gestión de calidad, el que usted entienda que mejor satisface sus realidades, lo decía el ministro, la realidad es el principal desafío que tienen los transformadores y los reformadores del Estado. Si yo no sé sobre la base de qué realidad voy a operar, estoy más perdido que el hijo de Limber. ¿Recuerdan los modelos impuestos como consecuencia de las recetas neoliberales a partir del consenso de Washington? Hicieron la recetita para todos nosotros y todos fracasamos. Uno a uno fuimos fracasando, porque cada quien tiene que adoptar el modelo que mejor le venga. El CLAD, que es un organismo
internacional que, como decía el ministro, agrupa ya a 22 países, 19 de América Latina, 2 de la península ibérica y 1 del África. El CLAD no le da receta a ningún país. El CLAD simplemente tiene propuestas y cada país adapta esa propuesta a su realidad, en función de su propia realidad. Porque la realidad hay que verla desde adentro. Estos no son tiempos de andar imponiéndole reforma ni proceso de modernización a nadie. Entonces, pero para eso tenemos que ser innovadores permanentemente. Tenemos que adoptar modelos de gestión, modelos de calidad y de excelencia en el sector público, como ha venido haciendo la República Dominicana, liderada por el Ministerio de Administración Pública y el ministro Ventura, con el modelo CAF, que no es un modelo nada, es una herramienta, y la República Dominicana supo adaptarla a su realidad, porque por ahí también hay contradicciones. No, porque esto fue hecho para Europa. Mira, no importa para dónde haya sido hecho. El problema es cómo nosotros lo estamos utilizando. Ahora, el problema es traerle exactamente, y cuál es y esto saben ustedes mejor que yo, sobre todo el ministro Camejo y la gente del MAP que trabaja en el tema. Prácticamente todos tienen los mismos dispositivos, las mismas herramientas. Es cuestión de que cada quien lo adapta. Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos continuar haciendo, adaptando cualquier cosa que nos venga bien a nuestras realidades para la mejora continua. Hablando de servicio público, mejora continua, porque hay una conexión estrecha. Y reitero aquí lo que he dicho, yo creo que los procesos de reforma de hoy tienen que llevarnos a la transformación del Estado. Creo que los paños con pasta no nos dieron resultado. Creo que no atacamos el tema de la cultura en las administraciones públicas. Y todo aquello de la imposición, también ustedes saben a dónde nos lleva. Ahora, en la administración pública y en el derecho administrativo ha tomado cuerpo, fuerza, una rama importantísima, que es la rama de los servicios públicos. A mi juicio, una rama determinante, porque reitero, es la unidad de medida de la eficiencia del Estado y de sus instituciones. Y precisamente alrededor de ella se ha desarrollado lo que se denomina la teoría o la tesis de los servicios públicos. Para nosotros algo nuevo, ojo, algo nuevo, nuevecito. Solo hay que preguntarse cuándo se había hecho en el país algún foro, algún simposio, alguna reunión para tratar el tema de los servicios públicos. Onofre nos podrá ayudar mejor en esto porque tiene mucho más tiempo y experiencia en los temas de reforma en el país, pero yo no recuerdo, y tengo en el MAP 20 años, y no recuerdo que hayamos convocado nada para tratar el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos, que es lo que todas las instituciones gestionan, no, porque el tema no había sido evidenciado nunca, el tema no había aparecido nunca. Busquen un escrito en el país relacionado con los servicios públicos, van a encontrar algunos trabajos de Raimundo Amaro Guzmán, pero visto desde una perspectiva, porque fue antes de la Constitución de 2010, reconocimiento eterno al padre del servicio civil y la administración pública científica en nuestro país, Raimundo Amaro Guzmán, no se nos puede olvidar nunca, nunca. Y bueno, en el caso, en el libro nuestro, verán ahí que aparecen unas cuantas páginas que pretende, pero es todo traído, son teorías nada más. Hoy ya podemos entonces hablar, como podemos hacerlo en este evento, de cuestiones concretas jurídicas en la República Dominicana sobre los servicios públicos. Ahora, el significado etimológico de servicio público nos viene de otro significado etimológico, el de administración pública. Recuerden, administrare, un vocablo latino que significa servir. Y cuando tú dices administración pública, entonces está hablando de servir al público. Eso es administración pública, que no se nos olvide además. Ese es el significado. El que trabaja en la administración pública no puede olvidarse nunca de que esto lo que significa es servir al público, administrar el público. Y luego entonces viene el concepto de servicio público, que es servir también al público, darle un servicio al público. Ese es el significado etimológico de la palabra. Y conceptualmente, servicio público es toda actividad prestacional del Estado que procura satisfacer necesidades ciudadanas fundamentadas en derechos, porque no nos podemos quedar simplemente en necesidades ciudadanas, están fundamentadas en derechos, no es una dádiva.
es en función de derechos fundamentales, y es el propio Estado que se ha comprometido a ello. Es el Estado el que dice en la Constitución y en las leyes a qué se compromete frente al ciudadano. Todo esto nos viene claro de las reflexiones teóricas a partir de la tesis del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que al final de eso se trata. Hay un compromiso entre gobernantes y gobernados. Los gobernados respetan el orden establecido. Los gobernantes tienen que reconocer los derechos y los requerimientos de los ciudadanos. La finalidad de los servicios públicos está dicho por el concepto: satisfacer necesidades ciudadanas, pero que nunca se nos olvide, fundamentadas en derecho. La creación de los servicios públicos, la mayor parte de la doctrina se pronuncia en función de que tiene que ser por la Constitución y por la ley. Aquí hay una reserva legal, ni siquiera los reglamentos pueden crear servicios públicos, porque los servicios públicos se imponen a todos, y para que se impongan a todos, para que tú no digas no puedo darlo, hablando de prioridades, porque resulta que este mundo en crisis nos ha dicho que hay que priorizar, y este mundo en crisis nos ha dicho que hay que recortar recursos. ¿Y a quién le recortan los recursos? A los servicios. Servicio de salud, servicio de educación. Pero resulta que la Constitución nos dice que simplemente habla de los derechos fundamentales de la salud y la educación. No dice que me lo deja para mañana. Dice, el ciudadano tiene derecho a estos servicios. Hay unos principios que solo se los enuncio porque yo no sé qué es lo que pasa. Esta es la deformación de abogado. El tiempo se le acaba a uno más rápido que de carrera. Los principios en los que se sustentan los servicios públicos son, y en toda la doctrina, en todos los textos los vamos a encontrar: juridicidad. Eso significa que tienen que estar contemplados en las normas, fundamentalmente en la Constitución y en las leyes adjetivas. Está también la cuestión del interés general. Los servicios públicos no son para satisfacer necesidades particulares, individualizadas sí, pero no es para un sector sí y para un sector no. Los servicios públicos tienen como principio la universalidad también y la obligatoriedad. El Estado se obliga, y aquí hay una especie de cláusula sinalagmática perfecta en un contrato. El Estado se obliga y los ciudadanos se obligan, y cada quien tiene que cumplir con su parte en el contrato. Y está también la regularidad, la continuidad. Es decir, yo no puedo decir hoy sí y mañana no. Hoy cierro los servicios, los hospitales públicos, y no doy el servicio de salud. Nadie tiene derecho a eso. Por eso el tema de la huelga tiene sus matices en materia de servicio público, tiene sus matizaciones. No es que se prohíbe necesariamente, es que se regula, porque al final aquí lo que cuenta es el derecho de los ciudadanos, y al ciudadano tú no le puedes decir hoy que hoy no le va a dar el servicio de educación. ¿Y a cuenta de qué si él es que lo paga? Y él es que te paga a ti, maestro, porque a veces se nos olvida también quién es que paga. Y hemos caído en el cuento de decir que los servicios públicos son gratuitos. Nunca han sido gratuitos, nunca serán gratuitos, y no tienen por qué serlo además, porque tienen que ser autofinanciados. Si no, ¿de dónde va a salir el dinero? Si usted no paga impuestos, ¿de dónde sale el dinero para ofrecer los servicios públicos? El problema es que a usted le dicen que es gratuito. Se lo dan si quieren, y si no quieren, no se lo dan. No, los servicios públicos se pagan. Contrario a los bienes en el sector privado, tú pagas el servicio público antes de que te lo entreguen. Porque tú pagas el servicio público, impuesto para el servicio público de educación, y llevas a tus hijos a un colegio privado. Son de esas contradicciones que se dan, pero esa es la realidad que opera en la administración pública. La calidad, la oportunidad, un servicio público retenido o dilatado equivale a no darlo. Bueno, piénsenlo nada más en la enfermera que pretende darle primeros auxilios al paciente después que ha muerto. Así ella dijo que le dio los primeros auxilios, pero ya había muerto. Y ella dice que hizo su trabajo, pero lo hiciste tarde. Tienes que hacerlo de manera oportuna para que esto pueda tener efecto. Y también la mutabilidad, que está conectado con lo que decíamos de la naturaleza de la administración pública. El servicio público es cambiante, permanentemente cambiante, porque la administración pública y la sociedad son extremadamente cambiantes. Quisiera también comentarles algo. No siempre ha sido como es hoy. Ha habido un perfil histórico de los servicios públicos que se ha venido acomodando esto, por la misma mutabilidad de que estamos hablando, a la realidad. Por ejemplo, en el Estado liberal, siglo XVIII, el servicio público no tenía mucha importancia. No sé si esa es la diapositiva que le tengo ahí. No, es que le pasé una. Quiero que me sigan por lo menos ahí.
En el Estado liberal hay algunas características en materia de servicio público. Ahí se priorizaba la tutela del orden público y el aspecto social, solo tutela. Otra característica, en el servicio público como tal no tenía mucha importancia. Ahí estaba la tesis de que el mercado proveía. El Estado no tenía que meterse en nada que el Estado proveía. Y se hacía algún énfasis solo en la prestación de los servicios sanitarios y de la instrucción pública. No la instrucción pública como hasta hoy, como la conocemos hoy, que hoy es obligatorio que el Estado le garantice educación no solo a nivel primaria, secundaria y todas las otras denominaciones, sino también a nivel universitario. Antes no, antes era simplemente instrucción pública. Pongan ustedes, piensen, primaria, solo hasta ahí el Estado tenía obligación. Con el Estado social la cuestión cambia. Ya no es solo garantizar y tutelar el orden público, sino también que aparece ya el concepto de servicio público tal cual, con sus etapas evolutivas, claro, posteriores, con sus matices, lo conocemos hoy. Y aparece la tesis del servicio público. Exactamente ese concepto que estábamos dando hace un momento aparece a partir del Estado social. Y también se le da un impulso a la actividad prestacional del Estado y surge la tesis del servicio al ciudadano. Es con el Estado social que el ciudadano empieza a ocupar un rol que hoy se ha repotenciado, pero el ciudadano empieza a ocupar un rol importante en su relación con el Estado. Incluso como consecuencia del Estado social aparece la escuela de los servicios públicos. En Europa, sobre todo en Francia, aparece toda una corriente que plantea doctrinas, plantea tesis, que son las que han estado impulsando lo que tal como la conocemos hoy, y ya la reflexión se lleva a la academia y se lleva al derecho. Ya no es solo algunas teorías, por ahí algunas formas de pensar, sino que se convierten esto ya en principios incluso para conceptualizar los servicios públicos. Y aparece el derecho administrativo como rama, a partir de la Revolución Francesa, como rama especializada del derecho público para regular la administración pública, incluidos los servicios públicos. Es más, les comento que cuando surge la tesis de los servicios públicos y su vinculación con el derecho administrativo, lo que se decía era que el derecho administrativo solo se refería a los servicios públicos. Es decir, que el derecho administrativo bastaba con que se dijera que regulaba los servicios públicos. Me siguen haciendo la seña, quiero dejar por lo menos algunas ideas, aunque sea suelta. Vino la crisis del Estado social y se restringió la noción de servicio público. Empezó toda esta corriente privatizadora y a decir que el Estado no tenía nada que ver. Incluso se anunció la muerte del servicio público. Se dijo, ya no más servicio público, todo lo hace el sector privado. Por suerte se equivocaron. Vino la tesis minimalista. Estoy en esa, ¿verdad? No, creo que pasé otra. Vino la crisis minimalista de los servicios públicos, del Estado y de los servicios públicos. Y vino la liberalización económica total, en función de los servicios públicos, diciendo que el Estado no tenía nada que hacer ahí. Apareció también una actividad mercantil e industrial pública a partir de que entra en crisis el proceso o estos procesos privatizadores. Se entendió que no, que el Estado tenía un rol que jugar y el Estado se dedica entonces a actividades mercantiles e industriales y aparecen algunos servicios denominados económicos, servicios primero de interés general, pero eso es lo mismo que hemos estado hablando. Lo único que hay algunos de carácter económico y otros que no son de carácter económico. Y las obligaciones de servicio público hacen que se conviertan los servicios públicos en servicios universales y que el Estado y el sector privado se vieran obligados a reconocer que había un servicio público universal independientemente de cómo estos fueran gestionados. Yo quiero colocar una diapositiva, ojalá sea esa, que de aquí no veo nada hacia allá, porque ya debo prácticamente concluir y quiero hablarle de la clasificación de los servicios, primero de la categoría y de la clasificación. Ojalá y que me den un poquito de tiempo por lo menos para esto, porque yo sé que no llevo todavía el tiempo que yo había previsto. Yo eso sí lo llevo como control, pero sé que hay apuro. Pero como esto va a servir un poco de marco, no sé si es muy pretencioso, quiero dejar algunas cuestiones claras en función de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Solo quiero que ustedes se ubiquen, aquí sí, esta era la que quería colocarle. Hay categorías de servicio público, pero no se preocupen mucho
¿Por qué hay tanta categoría de servicio público como doctrinólogo? Cada quien quiere hacer una estructuración de los servicios públicos. Nosotros lo que debemos es tomar elementos fundamentales de los servicios públicos y apuntar hacia una categorización. Eso tendrá que hacerse en la República Dominicana, en el desarrollo legislativo que se haga del aspecto constitucional, porque la ley de contrataciones públicas no es suficiente para esto, por una razón obvia. La ley de contrataciones públicas aparece antes de que se configurara el servicio público en la República Dominicana. No había una configuración de servicio público en ninguna norma, Y entonces ahora la Constitución sí lo hace, e incluso establece modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos que no se agotan en la ley de contrataciones públicas. Entonces es importante tomar en cuenta. Ahora, ¿qué han hecho algunos tratadistas? Intentar clasificar o categorizar los servicios públicos de acuerdo, por ejemplo, a la forma de gestión. Por eso algunos hablan de los servicios públicos impropios y de los servicios públicos propios, o de gestión directa o indirecta. Servicio público propio, el que gestiona directamente el Estado. Impropio, los que gestiona el Estado, pero de forma indirecta, a través de la cooperación privada. Otros también lo clasifican en función de su finalidad y dicen: toda actividad del Estado que esté dirigida a satisfacer necesidades ciudadanas es un servicio público, no importa lo que la ley diga, no importa lo que diga la norma. Esa es otra propuesta que se ha hecho. Y otros han propuesto una clasificación de los servicios públicos en función de su centralidad o importancia. Y esta creo que movió la clasificación más clásica de los servicios públicos, si hay redundancia valga. Aquellos que lo clasificaron en servicios públicos esenciales, servicios públicos básicos, servicios públicos no básicos, que para nosotros era una confusión terrible, porque cuando hablábamos de servicios públicos esenciales decíamos que era salud y educación. Nos enseñaron a eso, como no había nada, nos decían eso. Y entonces, ¿dónde dejamos el servicio de la seguridad nacional y el servicio del orden público? Esos sí son esenciales, porque sin eso el Estado no pervive. Sin los otros, salud y educación, el ciudadano a lo mejor no pervive, pero el ciudadano, no el Estado como tal. Pero obviemos todo esto y vamos entonces a la que, a mi juicio, en el momento en que estamos en la República Dominicana, es la clasificación que mejor nos ayuda a entender y desarrollar la cuestión de los servicios públicos, reitero, en nuestro país. ¿Qué ha hecho una parte de la doctrina? Y nosotros nos acogemos a ella y creo que perfectamente esta puede caber en el contexto dominicano. Ha clasificado los servicios públicos en función de aquellos que están reservados de forma exclusiva al Estado, pero no excluyente. ¿Qué significa eso? Que en principio el Estado es el responsable porque no hay libertad de mercado en función de estos servicios públicos, pero el Estado pudiera en algún momento buscar el apoyo y excluyente. Estoy con los exclusivos y excluyentes. En esto el Estado no puede bajo ninguna circunstancia buscar el apoyo de tercero para otorgarlo. Y ahí, una lista a la que no me voy a detener, está el servicio de seguridad y defensa, el de las Fuerzas Armadas en nuestro país, el servicio exterior, el de las relaciones internacionales, y está el de la gestión del desarrollo económico y social del país. Esos son servicios que el Estado no puede bajo ninguna circunstancia buscar apoyo de privado, buscar apoyo de terceros, no puede contratarlos con nadie, porque son exclusivos y excluyentes. Hay otros servicios que están vinculados, claro, fíjense ustedes que de esto que estamos hablando están vinculados a derecho de nación, pero hay otros que están vinculados a los fines del Estado. No están dentro de esta misma categoría, pero es similar. Por ejemplo, y ya lo mencionábamos, el servicio de policía, el servicio de seguridad ciudadana y el servicio de justicia. Fíjense, estas modalidades, el Estado no puede bajo ninguna circunstancia buscar apoyo de tercero. Pero también están los servicios que están reservados al Estado de forma exclusiva, pero no excluyente, que era lo que estaba explicando al principio, y ahora lo retomo. De forma exclusiva, pero no excluyente. ¿Qué significa? El Estado es responsable, pero puede de alguna manera buscar el apoyo de lo privado. Por ejemplo, hay servicios que tienen que ver con la circulación, y aquí está la vialidad y el transporte público.
Hay otros que tienen que ver con la calidad de vida, que son los llamados servicios públicos domiciliarios, servicio eléctrico, servicio de telefonía fija, agua potable, gas, etcétera. Pero también están en esta categoría los servicios públicos concurrentes, que incluso el Estado y los particulares pueden concurrir en igualdad casi de derechos, salvo las cláusulas exorbitantes del derecho común, como el hecho del príncipe y otras, pero participan como entes jurídicos bajo una contratación normal. Y aquí está, por ejemplo, el de la asistencia y la protección social, salud y sanidad. Se nos parece mucho a lo que vemos en la República Dominicana, ¿verdad? Seguridad social, solo que aquí una locura. Servicios de salud y servicios de educación, por ejemplo, entraron en un proceso de privatización sin ninguna ley que lo estableciera. Así de simple. Y llegó un momento en que la asociación de colegios privados le decían al Estado que él no podía regular la tarifa, que ellos podían poner la tarifa que le diera la gana. Uno de los principios, y están contemplados en nuestra Constitución, para los servicios públicos es la equidad tarifaria. Usted no puede poner la tarifa que a usted le dé la gana. Eso no es verdad, hasta ahí no llega la libre empresa, porque eso es un servicio público. Ahora, si usted está vendiendo zapatos, eso es otra cosa. Pero usted está vendiendo salud, usted está vendiendo educación, que eso es una función fundamental del Estado. Entonces, ¿por qué usted dice que puede poner la tarifa que usted quiera sin que el Estado lo regule? Hasta ahí no llega la libertad empresarial, la libertad de mercado. Están también los servicios públicos concurrentes, que aquí están los sociales, muchos de lo que nosotros conocemos, bueno, ya lo mencioné. Están también los servicios públicos, otros servicios públicos sociales como la vivienda, como el empleo, la cultura, el deporte, etcétera. Ojalá que allí le estemos dando seguimiento. Y bueno, como hay servicio público, responsabilidad del Estado, pero que no excluyen la participación de los terceros, incluida en los terceros las organizaciones de la sociedad civil, porque incluso se prevé que el Estado pueda llegar a acuerdos con organizaciones sociales para ayudarlo en la gestión directa ya de los servicios públicos. Perdón, en este caso gestión indirecta, pero no solo en las opiniones, sino en la gestión concreta de los servicios públicos. Y por eso, y en la ley de contrataciones públicas, que aquí está su directora Yocasta, hay algunas de estas modalidades, como por ejemplo las concesiones de obra, de bienes, de servicios, pero también hay otro tipo hay otras formas de que el Estado pueda hacerse apoyar de los terceros para gestionar servicio público, que tiene que ver con autorizaciones, por ejemplo, permiso, por ejemplo, habilitaciones, por ejemplo, porque depende del tipo de servicio. No todos los servicios públicos que van a ser gestionados por particulares demandan de un contrato como tal. En algunos casos es simplemente una habilitación por parte del Estado, una licencia, un permiso, una autorización, y creo que con algunos de esos temas tenemos cuestiones pendientes en materia de desarrollo legislativo adjetivo. En la República Dominicana, por primera vez, le reitero, aparece en la Constitución la cuestión de los servicios públicos. Por primera vez podemos decir que hay un régimen jurídico para los servicios públicos en nuestro país. Por primera vez, porque por primera vez la Constitución habla de ello. Busquen todas las constituciones en el pasado. Y si acaso menciona el término, no el concepto, el término servicio público. Pero a partir de ahora hay una configuración jurídica que nos lleva a una configuración también conceptual. Pueden ver el título 4 de la Constitución, de manera concreta el capítulo tercero, sección tercera, y de manera más concreta el artículo 147. Ahí nos habla de la forma de gestión de los servicios públicos, que tiene que hacerse en función de la Constitución y las leyes, no en función de ningún reglamento ni de la voluntad de un funcionario, en función de la Constitución y de las leyes. Se pueden hacer de manera directa, que son los servicios públicos propios, o de manera indirecta, que son los servicios públicos impropios, y la Constitución habla directamente por delegación. Está también, le reitero, la concesión, la autorización, la asociación en participación como figura constitucional, y también está la transferencia de propiedad accionaria. Y la Constitución deja abierta cualquier otra modalidad también de contratación pública para no atarlo todo a las concesiones, por decir algo. Y la finalidad, lo mismo que hemos dicho, la Constitución plantea satisfacer el interés general, satisfacer las necesidades y los requerimientos ciudadanos
como finalidad, reitero, de los servicios públicos. Antes eso no existía. Por primera vez a partir del 2010 lo estamos teniendo. Ahora, lo que sí la Constitución no deja duda, sí hay tercerización de algunos servicios, sí hay contratación, autorización, todo lo que tú quieras, pero la regulación de los servicios públicos es exclusivo del Estado. Y como la regulación es exclusivo del Estado, fíjense lo que dice la propia Constitución en materia de principios. Principios de los servicios públicos en la República Dominicana: universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y lo que le decía, equidad tarifaria. Ningún ente privado que esté auxiliando al Estado, porque el Estado no puede acometerlo todo por sus limitaciones de recursos, que esté auxiliando al Estado en la gestión de algún servicio público, no puede inventarse las tarifas por su propia cuenta. Y eso es importante que lo digamos, y ustedes saben por qué. Porque se le quiere regatear al Estado bajo el discurso de que eso es limitación del libre mercado. Eso no es verdad. El Estado tiene que garantizar que ese servicio le llegue al ciudadano. Y para garantizar que ese servicio le llegue al ciudadano, aunque él no lo gestione directamente, la tarifa tiene que ver él con ella, porque la tarifa es algo fundamental para la accesibilidad. Tenemos varios temas resueltos con la ley 340, hay leyes sectoriales, aquí la ley 340 sobre contrataciones, del 2006 sobre contrataciones de obras, servicios y concesiones, pero también existen las leyes sectoriales, la ley de salud, la ley de educación, la ley de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta, porque en esto estamos metidos ya. Por eso este foro. Entonces tenemos que entender muy bien lo que ahí está establecido para nosotros poder continuar avanzando. Y quiero concluir, para quitarles ansiedad a todos, incluida a mí, porque cuando me estoy pasando del tiempo me preocupa. Miren, no olvidemos en el momento en que nos encontramos. La República Dominicana está metida en el siglo XXI con el tema de la transformación de la administración pública. Pero no nos quedemos solo en la transformación jurídica. Eso es sumamente peligroso porque nos desacredita a todos, incluido al Estado de Derecho. El salto a la gestión de todo esto es necesario. No olvidemos que estamos en presencia de un nuevo servicio público. Se habla de una nueva administración pública, no de una nueva gestión pública, que era algo más del neoliberalismo. La administración pública del siglo XXI. Estamos ante el servidor público del siglo XXI y estamos ante el servicio público del siglo XXI, que tiene que ser gestionado por un Estado moderno, moderno de principio a fin. Tiene que darse obligatoriamente, o se está dando un aumento de demanda ciudadana en todas partes del mundo, y los ciudadanos están en todos los lados reclamando lo que buen derecho les corresponde. Se está dando un proceso de integración en nuestra gestión, en nuestra región, interesantísimo. Y eso mueve al acomodamiento necesario de nuestras administraciones públicas, de nuestros estados, para poder relacionarnos de manera productiva con los demás. Pero también están en juego los derechos de los ciudadanos. De eso se trata. Y no solo de los derechos, sino de las garantías. Hoy más que antes los ciudadanos no solo tienen derecho, no solo hasta la tercera generación, sino también ya derechos de cuarta generación, sino que la propia Constitución, en el caso dominicano, establece garantías. Ahí está el defensor del pueblo, en este caso la defensora del pueblo, ojalá y que pueda encontrarse con todo el cúmulo de responsabilidad y de funciones que tiene frente a la nación y frente a los ciudadanos dominicanos. Ahí está la acción de amparo, ahí está la acción de habeas data, ahí está el recurso de inconstitucionalidad, ahí está la jurisdicción contencioso-administrativa tratando de organizarse y de fortalecerse a partir de la Constitución del 2010. Precisamente, todos esos son desafíos que nosotros tenemos. Pero ahí está también el principio, derecho y deber de transparencia. Así está establecido en la Constitución nuestra, como un derecho, como un principio y como un deber. Pero ahí está también planteado como principio la participación ciudadana en la gestión pública. No hay nada que inventarse.
Ya esto está establecido constitucional y legalmente. Ahora lo que falta es gestionar todas estas cosas. Y para gestionar esto tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de la responsabilidad que tenemos. La seguridad jurídica en esto es fundamental. La cuestión de los servicios públicos es un asunto de dignidad humana, y lo dice el artículo 8 de nuestra Constitución. El Estado tiene que respetar y gestionar en función de la dignidad humana de los ciudadanos, de las personas. Eso tenemos que tomarlo en cuenta cada día que activamos la administración pública. La cooperación público-privada, una necesidad. Pero el sector privado tiene que reconocer cuál es su rol, entender cuál es su rol y reconocer el rol del Estado, que no se lo puede dejar a nadie. El Estado gestiona servicio público y el Estado regula los servicios públicos. Al Estado no se le puede regatear su condición de regulador de toda la actividad de una nación, para que no caigamos en los errores desgraciados del pasado que nos llevaron a situaciones. Y entonces, ¿por qué ustedes están acá en este evento? Unos porque son trabajadores del Estado y ya ven las responsabilidades que tenemos, y otros porque son activistas de organizaciones sociales que tienen también unos derechos y unos deberes frente a la administración pública. Por eso hay que hablar siempre de los usuarios de los servicios públicos. Claro, lo que pasa es que el trabajador público se le olvida que es un usuario. Él solo se recuerda cuando va a una institución pública que se la ponen en China, pero no sabe que eso es lo que él hace todos los días, ponérsela más lejos que China a otros. Entonces, cuidado con eso. Los usuarios de los servicios públicos, todos ustedes, derecho a acceso, ese es un derecho, acceso a los servicios públicos. Derecho a quejarse y reclamar, ese es un derecho constitucional, dimana de derechos fundamentales. Y otro derecho es la participación. Pero no solo participación en la articulación, sino también participación en la gestión. Participación de principio a fin. Pero no nos olvidemos que tenemos unos deberes también. Como usuarios de los servicios públicos, como funcionarios públicos, como activistas de las organizaciones sociales, tenemos que respetar la buena marcha de los servicios públicos. No podemos violentar las normas y los procedimientos que los rodean. No podemos abusar y hacer uso del clientelismo político, porque criticamos el clientelismo político cuando viene, pero cuando va no. No olvidemos, detrás de cada corrupto hay un corruptor. Abonar los precios establecidos, vieron que no son gratuitos nada, hay que pagarlo, de la manera que dispone el Estado, pero hay que pagarlo. Hacer uso de ellos cuando no son obligatorios. Cuando son obligatorios. Hay servicios públicos que son obligatorios. Por ejemplo, a la seguridad social usted no puede decidir si entra o no entra. Usted está obligado a entrar a un régimen de seguridad social. El Estado tiene que garantizarlo, pero usted no puede decir, yo no entro. Entonces, hay algunos servicios públicos que usted está obligado a hacer uso de ellos. Y también tenemos que apuntar hacia la mejora continua, contribuir como ciudadanos hacia la mejora continua de los servicios públicos. Y tenemos mucho que aportar como ciudadanos. Ya el ministro ponía algunos ejemplos, países donde hacen un concurso al peor de los trámites, al peor servicio público. Y bueno, había muchas otras cosas que quería compartir con ustedes. No depende de mí, pero sin embargo tendremos otras oportunidades de reencontrarnos. Solo decirle, el Estado social y democrático de derecho está pronunciado en el artículo 7 de la Constitución Política Dominicana. Por primera vez en toda su historia constitucional y republicana se establece como categoría, como cláusula del Estado social, democrático y de derecho. Pero la construcción y consolidación real de un Estado social y democrático de derecho depende de la participación de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo es literalmente de todo el mundo. Ojalá y que este evento, que es el primero en materia de servicio público, sea esa chispa que se necesita para enfrentar de manera exitosa una actividad que se constituye en la actividad principal del Estado, los servicios públicos. No importa que sea servicio de justicia, que lo da el Poder Judicial, no importa que sea otro tipo de servicio, servicios públicos en toda su integralidad. Muchísimas gracias y sigamos.